querido estudiante del Instituto de Teología para Laicos. Seguimos en esta materia de fe y conversión dentro de lo que es la introducción al querigma. La semana pasada hablamos justamente de esa fe como forma de respuesta, de conversión, de adhesión a Dios. Es muy importante, ¿no? Ese tipo de fe. Y hacíamos la comparación de Abraham y de María como modelos de la fe. Yo quiero un poco definir qué entiende la Biblia a grandes cuadros, uniendo pues, un poco el Antiguo Testamento y uniendo el Nuevo Testamento. ¿Qué entiende por esa palabra fe? Eso es algo muy importante. De hecho, tendríamos que comenzar por la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1, está la definición de fe. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Y de ahí en adelante el capítulo va haciendo mención a distintos personajes importantes de la historia de salvación y que tienen en común todos ellos, incluso los que no son explícitamente nombrados, que aunque vivieron grandes tribulaciones, fueron perseguidos, salieron de su tierra, tantas otras cosas, confiaron en la promesa de Dios, cuando no la veían en forma tangible, pero confían que iba a venir y tenían por prueba esa palabra. No solamente creían en la existencia de Dios, sino que le creían a Dios. Y por eso dieron testimonio en su vida, y esa fe les ayudó no a tener una evasión de problemas, no a estar exento de circunstancias, sino a sobrellevarla y a sobreponerse pensando más en aquella esperanza futura que incluso en lo que tienen en forma inmediata. Esa es la verdadera fe. Yo les decía la semana pasada, es un camino a ciega. En el griego, recordemos que gran parte de la Biblia, los últimos libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento propiamente, la palabra fe viene de pistis y es una palabra que se traduce como confianza, ¿no? Entonces esto es importante. En el Antiguo Testamento la fe tiene que ver mucho con el amén. Y el amén es el así sea, o sea, que se haga con la María, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. En algunos libros del Antiguo Testamento, digamos que la palabra fe va un poco cambiando de contexto, y en algunos hace referencia a la fidelidad, a la lealtad. Por lo menos tenemos en 1 Samuel 22, 14, es importante lo que dice: ¿hay alguno entre tus servidores, alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, jefe de tu guardia personal, y todos los honran en tu casa. La palabra de la fe tiene que ver con alguien en el cual se confía. Y eso es importante, ¿no? Cuando decimos, bueno, tengo fe en esta persona porque me parece de confianza, me parece sincero, me parece leal. Números 12:7, menos 12:7, también va un poco en esta dirección. No es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. Aquí Dios alaba la fe de Moisés por su fidelidad. La fe lo lleva a ser fiel. Es un poco, en caso hablamos de Abraham, que esto le valió como justicia, dice Pablo, porque Abraham, el hecho de haber creído y haber salido de su tierra, se le apunta como un gesto de fidelidad ante Dios. Entonces, esto es muy importante. Él es fiel, porque fue capaz de oír la llamada y de seguirlo, de dejarlo todo y de ser leal a Dios, aun cuando la lógica le dijera otra cosa. Génesis 42:20 dice: pero me traerán a su hermano menor, así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? Aquí la fe como garantía de confianza. En este caso es la fe que está poniendo en sus hermanos, todavía no saben que es su hermano, en que tienen que traer una prueba para demostrar que todo lo que han dicho es verdad. Tienen que traer en este caso a Benjamín. Entonces aquí la prueba o la fe es una forma de confianza y que se demuestra en la lealtad, que sea otra persona, sea el rey, hacia Dios. También podemos ver en el Antiguo Testamento la fe en forma de apoyo. Un apoyo que me conforta en la misión.
La fe es de allí de donde saco las fuerzas para cumplir la misión que Dios me ha encomendado, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 4, del 1 al 9, es muy importante, ¿no? Porque Dios le está dando a Moisés el poder de hacer milagros, le da la prueba, le extiende el bastón, se convierte en serpiente, la vuelve a agarrar, se convierte en bastón, mete la mano en el pecho, se sale con lepra, vuelve a meter la mano en el pecho, queda sanada, o sea, es decir, está dando a Moisés el poder de hacer milagros, y concretamente Éxodo 4 dice en versículo 5, esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ok? En este caso, la señal milagrosa que puede obrar Moisés cuando llega, y todos sabemos todo lo que va a pasar, pues las plagas van a ser la evidencia más grande, es un apoyo a la misión. La autoridad de Moisés viene respaldada por esa señal milagrosa. Digamos que aquí la señal es un motivo de credibilidad. De alguna manera, eso también viene en esta tónica. Los milagros son señales milagrosas de que Él es el Mesías, que tiene poder sobre la vida y la muerte, que es Él el que justamente viene con esa misión salvadora. Y es un respaldo a la misión. Lo mismo pasa con los apóstoles que hacen milagros y señales, y con eso se dan cuenta que sí vino el Espíritu Santo sobre ellos y que sí son los enviados de Cristo. Digamos que el apoyo. Entonces la fe se va alimentando como apoyo de credibilidad que acredita en la misión. Eso es un poco la fe en el Antiguo Testamento. Mientras que para los sinópticos, sí, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya entramos en el Nuevo Testamento, la fe es una condición de salvación. Y la fe, sobre todo, se confiesa. ¿Pero qué confesión? Estamos hablando de una confesión cristológica. ¿Ok? La fe es una confesión cristológica y es un requisito para aceptar a Cristo y para que éste pueda actuar en nuestra vida. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, por lo menos Marcos 8:29. Muy interesante este versículo. Vamos a ver qué nos está diciendo acá. Marcos 8:29 dice: Él le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. O sea, la fe lleva a confesar, la fe les lleva a ver más allá de la apariencia de Jesús, de que es un ser humano, sino que logra ver más allá que es el Mesías, logra ver más allá que es el Hijo de Dios, pero tiene que ser confesado, tiene que ser aceptado, ¿no? Ya San Pablo se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Y es allí donde está el secreto inicial de la salvación. Lucas 9:20, también tenemos esto que es muy importante, ¿no? Es un poco la misma experiencia de Marcos. Marcos 15:32, otro pasaje. Marcos 15:32. También es otro pasaje con la fe. Nos dice: el Mesías, el Rey de Israel, va a sobre la cruz para que lo veamos y creamos. También insultaban a los que estaban crucificados con él. En este caso, la falta de fe de los que estaban allí en la crucifixión, de los judíos que lo asediaban, pues le decía: mira, creemos en ti si nos muestras. O sea, están dudando. La fe está en creer o en no creer en Jesús como el enviado de Dios. ¿Okay? Mientras que Pedro no demandó ninguna prueba cuando dijo tú eres el Mesías, en cambio estos estaban demandando la prueba. Baja la cruz. La gran tentación que tuvo allí. Si vamos a los hechos, recordemos que los hechos de los apóstoles es continuación de la obra lucana. Y nos vamos en capítulo 8, del versículo 37 al 38, cuando Felipe bautiza al etíope. Miren lo que pasa aquí. Contestó Felipe: ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando para la carroza, bajaron las dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El requisito que Felipe le pide al eunuco no es que le recite la oración tal, no es que se haya aprendido tal versículo, simplemente el requisito es creer en el Hijo de Dios. Y ahí le viene el bautizo, ¿no? Por eso que nosotros hacemos la profesión de fe
Somos chiquitos, la hacen nuestros padres y padrinos, y después nosotros en la confirmación la renovamos y cada vigilia pascual se renueva, porque de eso pues es que se trata la fe. Es el requisito para que haya la salvación. Y tenemos otro capítulo muy conocido que está en Hechos 16, del 30 al 31, cuando ocurre el terremoto en la cárcel donde están Pablo y Silas, y el carcelero va a matarse porque cree que se han escapado los prisioneros, y él le pregunta qué tengo que hacer para salvarme, y saca pues a Pablo y a Silas, y el carcelero le dice, lo sacó afuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Y qué hizo el carcelero? Se los llevó a la casa, curó las heridas, recibió el bautismo él y su familia, había niños pequeños seguramente, y después hizo una fiesta. Entonces la fe viene siendo la adhesión a Cristo. Esto es el reconocer a Cristo, aceptar a Cristo. En Juan vemos un paso más allá. En el Evangelio de Juan, esa fe se traduce en adherirse a Cristo, en aceptarlo en mi vida, en ser parte de él, en caminar con él. De hecho, el prólogo está en Juan 1, del 1 al 18, me está justamente convenciendo que Jesús era la luz, que viene a todo hombre, y que los que no son de la luz rechazan a Jesús, y los que son de la luz son los que la aceptan. Hay una dualidad de luz y tinieblas, y la diferencia entre uno y otro es aceptar o no aceptar a Jesús. Y nos dice, vino Juan, que él no era la luz, sino que vino a anunciarnos la luz, para que nosotros cuando lo tuviéramos creyéramos en él, porque Jesús es la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho hombre que habitó entre nosotros, que acampó entre nosotros. Esto es muy importante. La gracia y la verdad nos vienen por Cristo. Entonces, aquí es donde el Evangelio de Juan es claro en esta parte. Juan 3, del 17 al 18, nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Cuál es el juicio? Creer o no creer en Cristo. Esto es muy importante. Juan 5:20 también nos lo dice de esta manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Otras personas dicen para que ustedes crean. Entonces, eso es importante. De hecho, el gran juicio, lo va a decir después Jesús en su discurso de despedida, el juicio va a consistir en aquellos justamente que no crean en el Hijo del Hombre. Esto es muy importante. Aquí está, ese es el gran pecado, ¿no? Y vamos a ver un poco Juan 16. Juan 16 dice, a partir del versículo 8, cuando Él venga convencerá al mundo de un pecado, de una justicia y de un juicio. El pecado, que no han creído en mí. La justicia, que yo voy al Padre y no me verán más. La sentencia, que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¿Okay? Juan 16, del 8 al 11. Entonces fíjense cómo el gran pecado consiste en no creer en Cristo. Salvamos creyendo en Cristo, adhiriéndonos a Él. Esta fe se traduce en una comunicación, en una filiación y en una misión de anunciarlo también a otros. Recordemos que Cristo viene a anunciar el reino de Dios y la iglesia anuncia a Cristo. Y que la fe en Cristo, pasa más adelante que la fe en Dios solamente. Recordemos que tenemos las religiones monoteístas, los judíos creen en Cristo, están esperando el Mesías. Los islámicos lo aceptan como un gran profeta, incluso aceptan su nacimiento virginal, pero no aceptan que haya muerto en la cruz, y menos que sea el Hijo de Dios. No lo aceptan como Dios, solo creen en Alá, el Padre. Nosotros creemos Padre y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Creemos en este Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el Islam de la fe tiene una cosa mayor. Fíjense que creer en Dios como tal, como concepto Dios, una cosa es ser teísta y otra cosa es ser religioso. Podemos llegar a inclusive por la lógica de la ciencia y por la lógica de la filosofía. Por ejemplo, Sócrates llegó a la convicción de que tenía que existir un Dios todopoderoso, eterno, omnipotente, perfecto, bueno, al que sencillamente no conocíamos. Eso lo llevó a la lógica de la razón, de la filosofía, y a eso llamó el Dios desconocido. Cuando Pablo llega a Atenas, dice, el Dios que veneran sin conocer es el que yo vengo a presentarle, y se refería a eso.
por la filosofía. Muchos filósofos fueron religiosos, incluso tuvieron diferencias con la iglesia, pero aceptaron la existencia de Dios porque la lógica del universo, diría cuando Santo Tomás de Aquino demuestra la existencia de Dios, por lo que llaman las 5 vías, son 5 vías racionales que sin tener necesaria la fe demuestran la existencia de Dios, el grado de observación de las cosas, la causa y el efecto, bueno, en fin, todas estas causas nos van diciendo que existe un Dios. La ciencia también, en muchas ocasiones, tenemos por lo menos Anthony Fleck, un gran científico, estudió el ADN humano como nadie, y que era ateo, y que empieza a ir más allá, a estudiar la creación para demostrar que no hay un Dios, y llega exactamente a lo contrario, llega a una visión teísta, ¿sí? No sé en qué religión será, pero existe un Dios, existe un todopoderoso, que ha hecho lo que él llama el diseño inteligente de un universo que aparentemente es autónomo, pero que se mueve con inteligencia superior. O sea, la lógica y la misma ciencia te puede llevar a la existencia de ese Dios, y bien, y es teísmo. ¿Ok? Los budistas saben que existen, más allá tiene que haber un ser supremo, no lo conocen, no se frascan en eso, pero saben que hay algo, hay lo que llaman el absoluto, el trascendente. Pero ser cristiano no es creer en algo, es creer en alguien, ese alguien es Cristo, que se hizo hombre y que está con nosotros, es una persona a la que yo sigo, imito y voy detrás de él. Y es una fe más allá, o sea, aceptar que en ese hombre que nació de una madre humana, que creció, que lloró, que se alimentó, que tuvo amigos, que tuvo enemigos, que durmió, que tuvo hambre, que se cansó, es Dios, que murió y resucitó al tercer día. Entra en una sinagoga, todo luces, todo adornado, todo silencio, la alfombra, hombres por un lado, mujeres para otro. Entra en una mezquita, más o menos lo mismo, figuras geométricas que me hablan de las maravillas de la creación. Entra en una iglesia, una cruz, un hombre semidesnudo, ese es Dios que se hizo hombre y murió por ti. Requiere fe. Y ojo, que no basta solo comprobar la existencia de Jesús, ¿sí? ¿Cómo no existió Jesús? ¿Está bien? Únicamente existió Jesús. Pero podemos quedarnos con que fue un gran hombre, con que fue un maestro ascendido, con que fue un revolucionario, si quieres, con que fue un gran filósofo, otros dirán que puede ser un mito. Pero es que la fe está en aceptar que es el Hijo de Dios hecho hombre y que yo vino a redimirme y que murió, resucitó por mí y que me da la esperanza de yo estar con él y que me une a Dios, es el puente entre Dios y yo. Ya deje de ser el Dios detrás de las nubes para ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es una fe grande. Para Pablo, la fe no es otra cosa que la fe en Jesús que nos convierte en sus testigos. No puede haber fe, ¿verdad? Pues dirá el mismo San Pablo, creo, por eso hablo, ¿no? Y esa es un poco a donde me lleva la fe. Romanos 10, 17 me va a dar un poco en esa onda, ¿no? Vamos a ver qué dice Romanos 10, 17. La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Así de sencillo. 1 Corintios 15, del 3 al 5, que nos habla de la resurrección. Por ahí en este canal tenemos un video que habla, explica exactamente qué dice San Pablo en 1 Corintios 15 sobre la resurrección, que es un relato incluso más antiguo que los 4 evangelios, ¿no? De salida. 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice lo siguiente: ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los 12. ¿Ok? Entonces aquí va la importancia, ¿no? Él ha recibido y él lo ha transmitido. La fe nos ha llegado por la transmisión oral de los apóstoles. Esta fe me lleva a un estado de comunión con Cristo, con mis hermanos, que está en la iglesia del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Esto nos lleva a pensar que estamos unidos a Él, ¿no? Es un poco la realidad que nos habla 1 Corintios 12. Nos lleva a una obediencia y nos lleva a una esperanza, en ese llamamiento, esperanza que vamos a estar con Él, ¿verdad? Me voy a prepararles un lugar, donde yo estén también ustedes, dice en Juan 14. Me lleva a vivir el amor como Él lo vivió, es un poco la realidad de 1 Corintios 13, el mandamiento pleno del amor, Juan 15, 9 al 17, será la demostración perfecta de esta fe. Y por supuesto me lleva a una justificación. Cristo, que me amó primero,
ha muerto por mí para justificarme del pecado, para pagar la deuda que yo tenía que pagar. A eso me lleva la fe cristiana. Hasta una próxima entrega, queridos amigos míos.